La bienvenida es a un nuevo episodio de Palabra Ciudadana a través de la señal experimental de la Universidad de Chile que ustedes pueden ver a través del 11.2 en televisión digital. En este capítulo de este programa vamos a hablar sobre la Constitución y derechos humanos y respecto puntualmente al derecho a la alimentación. Soy Paula Molina, me acompaña Sergio Campos. ¿Cómo estás, Sergio? Hola Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, aquí embarcados nuevamente en Palabra Ciudadana, el canal de televisión de la Universidad de Chile, que aprovechamos de decirle a la audiencia que el canal de la U transmite las sesiones de la Convención Constitucional, un proceso sin duda histórico, inédito en nuestro país y que está en pleno desarrollo, que tiene un gran valor para la ciudadanía, ya que fue la ciudadanía precisamente la que soberanamente eligió a los 155 integrantes de esta Asamblea Constituyente. Hoy día vamos a hablar acerca precisamente de lo que decía Paula, de la Constitución y el derecho a la alimentación. Hay que decir que la Constitución Política de 1980 da un reconocimiento implícito al derecho a la alimentación, estableciendo en el artículo quinto que el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana y que es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos garantizados por esta Constitución, así como los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran actualmente vigentes. En el artículo 19 del texto constitucional reconoce en dos incisos el derecho a la vida y la integridad física y psíquica de la persona y el derecho a la protección de salud. Y ese es el elemento entonces que liga perfectamente con la base de sustentación de la vida humana, que es la alimentación y la alimentación adecuada. Así es, todo ser humano tiene derecho a una alimentación adecuada y tiene el derecho fundamental a no padecer hambre, de acuerdo a las normas internacionales de derechos humanos. Es una cuestión que plantea de manera explícita la FAO. En pocas palabras, dice la organización, se trata de un derecho a la alimentación, una alimentación adecuada, comprendiendo aspectos cuantitativos, cualitativos y culturales. En medio del proceso constituyente chileno también conversamos de qué manera este derecho a la alimentación debería ampararse con una protección constitucional, pero además también nos obliga a observar el derecho a la alimentación a la luz de distintos aspectos. Por ejemplo, también como parte de las necesidades de enfrentar los desafíos de la desnutrición, pero también la obesidad y también aquellos que presenta el cambio climático que impactan, qué duda cabe, entre otras cosas, en la capacidad para proveer, para desarrollar los cultivos necesarios para la alimentación. Se habla además de seguridad no solo alimentaria, sino también nutricional. Se habla de un derecho que se pueda ejercer de manera saludable y sostenida. Hablamos de soberanía alimentaria. Hablamos de la necesidad de enfoques interdisciplinarios para esta materia. Todos estos temas van a ser consultados y más aclarados tanto desde la academia como desde la experiencia con quienes están hoy en las invitaciones en el panel de este Palabra Ciudadana, Sergio Campos. Sí, perfecto. Vamos a presentar entonces, para entrar en materia, para profundizar sobre estos conceptos con los invitados que tenemos en Palabra Ciudadana del canal de la Universidad de Chile. Comenzamos con el saludo para Lorena Rodríguez, que es profesora asistente de la Unidad de Nutrición de Poblaciones y Programa de Políticas, Sistemas y Gestión en Salud de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Es el representante de la Escuela de Salud Pública en el grupo transdisciplinario de obesidad de poblaciones de la universidad. Bienvenida, Lorena Rodríguez. Hola, Bueno, un y gusto estar acá. le Gracias. damos la bienvenida a Lorena. También está con nosotros Manuela Cubi, oficial jurista de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, conocida con la sigla FAO, para América Latina y el Caribe. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí. Muchas gracias, Manuela. Y saludamos también a Floridán Flores, que es presidente de la Asociación de Ferias Libres y nos acompaña también en este episodio. ¿Cómo estás, Floridán? Bienvenido. Muy bien, gracias por la invitación, Paula, Sergio y nuestra amiga Lorena y la amiga de FAO. Un gran trabajo hemos hecho con FAO y con Lorena, espectacular con respecto a la pandemia. Un abrazo grande. Muy bien, gracias, Froilán. Bueno, las ferias libres son comunes para todos nosotros que más de alguna vez nos toca ir a comprar el fin de semana o en el transcurso de la semana los alimentos que vienen de las chacras, que vienen del campo, en fin, y que sin duda constituye un abastecimiento fundamental para la población. Vamos a entrar inmediatamente en la conversación
le queremos invitar a cada uno de los panelistas de esta jornada a revisar el artículo que motiva el capítulo del día de hoy en Palabra Ciudadana. Hoy, en Palabra Ciudadana, abordaremos el capítulo 3 de la actual Constitución referido a los derechos y deberes constitucionales. En particular, discutiremos a partir del artículo 19, que asegura el derecho a la protección de la salud y señala: el Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo. Le corresponderá asimismo la coordinación y control de las acciones relacionadas con la salud. Son varias las preguntas que surgen de un artículo que deriva el derecho a la alimentación a partir de la salud, ¿no es cierto? Tal como está hoy fraseado en nuestra Constitución. Y me gustaría partir con la primera pregunta para Manuela Cubi desde la FAO respecto a de qué manera consideran suficiente o cuáles son los desafíos en una discusión constitucional que se presentan a partir de lo que aquí tenemos, de lo que hemos tenido en esta Constitución vigente hasta hoy en Chile. Y muchas gracias, Paula. Bueno, como FAO nosotros hemos estado acompañando, trabajando con Chile y con muchos países de la región en la importancia de incorporar el derecho a la alimentación en la Constitución. Hay 15 países de América Latina y el Caribe que ya lo incorporan de manera expresa, y Chile, como bien se decía, no lo tiene de manera expresa. Hay varias interpretaciones posibles de que este derecho es parte de la Constitución. El artículo 5º, inciso 2, que mencionó Sergio, el artículo 19, en sus numerales 1, o el 9, que establece el derecho a la salud, en fin. Pero no está reconocido de manera expresa. Y hay algo muy sencillo que decir, que es que las cosas cuando no están visibles, cuando no se ven, es como si no existieran. Y no solo desde el punto de vista de los mandatos para el Estado, los órganos del Estado que tienen el deber de implementar los derechos, sino también desde el punto de vista de las personas, de los titulares de los derechos, que sepan que ese derecho existe, que es una prioridad para el Estado y que existen recursos para hacerlos valer, porque junto con establecer derechos en la Constitución, también se establece lo que se llaman las acciones de tutela, de amparo o el recurso de protección, y eso tampoco está en la Constitución de Chile. Y además de estos artículos sobre derechos y sobre recursos, hay otras partes de la Constitución donde se establecen deberes para los órganos del Estado. Y hay constituciones de la región donde, por ejemplo, se dice que el Estado debe promover el desarrollo rural, debe promover la agricultura, la alimentación, etc. Entonces, la verdad es que la estimación es que falta mucho en la Constitución y como consecuencia muchas otras leyes, porque no está en la Constitución, el derecho no está en las leyes y el derecho no está en la jurisprudencia, porque no hay un desarrollo, porque no hay una base normativa. Entonces, por eso la FAO ha recomendado que en este proceso constitucional se incluya de manera expresa con todos esos elementos importantes, ¿verdad?, que se hagan cargo de que el derecho a la alimentación debe ser adecuado, nutritivo, saludable, sostenible, el tema de la sostenibilidad, el medio ambiente, ¿verdad?, porque la alimentación no solo es salud, tiene que ver con la salud, es esencial para la salud y para la vida, pero también la alimentación tiene que ver con la cultura y tiene que ver con el medio ambiente. Necesitamos sistemas alimentarios sostenibles porque si no, las generaciones futuras no van a tener alimentos. Y todo eso es lo que invitamos a recoger en el nuevo texto constitucional. Gracias, Manuela, por tu interpretación de ese artículo de la Constitución, la proyección que hace. Lorena Rodríguez, profesora asistente de la Unidad de Nutrición de Poblaciones y Programas de Políticas de Sistema y Gestión en Salud de la Escuela de Salud de la Universidad de Chile, representante de la Escuela de Salud en el grupo interdisciplinario en obesidad de poblaciones. Este es un problema que hoy día está marcando mucho la pauta. ¿Por qué no nos das tu opinión, Lorena, acerca de este artículo de la Constitución y la realidad que estamos viviendo hoy día? Bueno, muchas gracias por la pregunta y un saludo a todos y todas. Concuerdo mucho con lo que Manuela ha expresado. La Constitución vigente de nuestro país no expresa claramente que este derecho es un derecho para toda nuestra población, y a la luz de nuestra situación alimentario-nutricional hoy día en el país, urge
incorporarlo. Como muy bien decía Sergio, hoy día el gran problema en Chile es la obesidad. Desde la más tierna infancia, esto ya se manifiesta como una problemática importante. Hemos escuchado las cifras, por ejemplo, en niños menores de 6 años, chiquititos, chiquititas, que ya tienen sobre el 10% de obesidad, y si uno mira el sobrepeso, sobre el 30%, eso claramente va camino a la obesidad. En los escolares, 50% o más de los escolares tienen exceso de peso, y en la población adulta sobre el 70% tiene exceso de peso. Este problema no es un problema que deba recaer en los hombros de las personas, es un problema del cual el Estado tiene que hacerse cargo, y poner este derecho en la Constitución nos ayuda a relevar la importancia de este tema, y porque a partir de este derecho constitucional van a tener que desprenderse un conjunto de políticas y programas para mejorar la disponibilidad y el acceso a alimentos saludables, más que la gente se responsabilice de su dieta, que bueno, alguna cuota de eso tiene que haber. Ya vamos a tener seguramente la oportunidad que Froilán nos explique, pero necesitamos más acceso físico y económico a alimentos saludables. Es la única forma que la gente pueda cambiar su dieta. Así es que el derecho constitucional a la alimentación va a ser un paraguas, una gran base, una gran aspiración para este conjunto de políticas y programas, y para que las personas también podamos demandarle este derecho al Estado, ¿no es cierto? Y como bien decía Manuela, a través de algunas acciones de judicialización. No quisiéramos tener que llegar a eso, pero si es necesario, habrá que llegar a eso. Aquí hay responsabilidades estatales que probablemente no se han cumplido a cabalidad, y que han contribuido a generar este grave problema de salud pública que hoy día tenemos, que es la obesidad, como ya decía, desde la infancia. Esta es la opinión de Lorena, que coincide con lo que plantea Manuela desde la FAO. Hoy este derecho no está explícito en la Constitución chilena. Es necesario que se establezca de esa manera clara para garantizar su amparo y su tutela. Me gustaría preguntar, desde la experiencia, Froilán, desde el trabajo de las ferias libres, ¿de qué manera le parece relevante, y si cree necesario efectivamente que se haga este reconocimiento expreso del derecho alimentario en Chile? Gracias nuevamente al canal de la Universidad de Chile por este espacio que nos están dando. Las ferias libres somos 1.150 a nivel nacional. Y una cosa es que, bueno, obviamente que la Constitución de la dictadura, o del 80, no sé cómo le gustará que puede decir algunas cosas, pero tampoco entrega las herramientas para que ese derecho se lleve adelante, sea efectivo. Aquí falta educación. Antiguamente, parece que soy más antiguo de todos, en los colegios se enseñaba economía doméstica, se enseñaba a cocinar productos naturales. Y eso hoy día en la educación chilena no existe. Se hizo una reforma agraria para asegurar la alimentación de los chilenos, y durante estos 20 o 30 años se hizo una contrarreforma agraria y estamos perdiendo el suelo. Perdimos la masa en el mar, la alimentación saludable de pescados y mariscos se perdió. El mar está depredado absolutamente. Tenemos problemas de una cultura economicista donde se dice que hacer un plato de tallarines es más barato que comer un plato de porotos, y es al revés. A la larga sale más caro, y en un minuto de hacer esos platos porotos es mucho más barato, porque sirve para 2 o 3 días, para 4 personas. Tampoco el Estado ocupa las ferias libres como un canal de educación al pueblo en general. Nosotros somos una escuela al aire libre abierta. Si nos dieran los recursos para capacitarnos con respecto a la alimentación integralmente, sobre todo dentro de ir a la profesionalización del gremio, evitaríamos una enorme cantidad de problemas de la obesidad. Es terrible lo que está pasando en Chile, esta pandemia de la obesidad, y algunos hacen vista gorda. Podrán dar algunos números, pero no se toman las medidas que corresponden. Con respecto a las ferias libres, no se entrega un respaldo jurídico. La cesantía está siendo absorbida por las ferias libres, y eso
va en contra de ser una planificación y poder entregar un mejor servicio. O sea, aquí, si no tomamos medidas integrales, es imposible que podamos revertir esta situación de la pandemia que estamos viviendo en Chile. Y con esto quiero terminar. Nos está defendiendo el campo. Aquí en Conchalí estamos a 50 minutos de Colina, donde Anglo América destruyó el campo, donde la destrucción del campo agrícola, el mejor campo de Chile, que es la región metropolitana, la sexta, la séptima y la quinta, perdón, el desarrollo urbano sin ninguna planificación. Estamos en peligro. Hoy día todos los niños comen frutas verdes por la distancia que llegan los productos, y un niño una fruta verde no se la va a consumir. Junaed compra por miles de toneladas y las pone en bodegas, y cuando llega una manzana llega totalmente sin sabor, sin presencia, lo mismo que las verduras. Entonces aquí debemos tomar medidas de fondo, una que esté en debe estar en la Constitución explícitamente y con las herramientas para que ese derecho a la alimentación sea verdaderamente efectivo. Gracias, Froilán. ¿Sabe qué? Me gustaría preguntarle a Manuela Cuy con respecto a la experiencia que ella ha podido observar a partir de la realidad chilena en comparación con otros países, por ejemplo, de América Latina, porque ustedes han trabajado el tema a nivel regional y también tiene una mirada del fenómeno mundial con respecto a la alimentación, salvo aquellos países en que la situación de miseria, pobreza, marcan una realidad que es muy distinta a la nuestra, ¿no? Sí, gracias, Sergio. Sí, como les comentaba, existen al menos 15 otros países en la región que consagran este derecho a nivel constitucional, pero además hay 9 países que cuentan con lo que se llaman leyes marco, o leyes en las cuales se hace efectivo este derecho a través de una institucionalidad, de una coordinación, y también a través de la aprobación de políticas nacionales y estrategias nacionales de largo plazo como políticas de Estado, porque el derecho se hace efectivo a través de esas políticas y de esas estrategias. Chile ha avanzado mucho en ciertas áreas, sin duda, el tema del combate a la desnutrición infantil, ¿verdad? Hay avances importantes, pero como se planteaba el tema de la obesidad y el sobrepeso, que es muy complejo y tiene muchas causas, requiere un trabajo a largo plazo, porque no es un trabajo, no es algo que se puede solucionar en un día, requiere una política de Estado a largo plazo y requiere una coordinación, ¿verdad? Nosotros en un estudio de FAO que hicimos hace algunos años identificamos que en Chile hay más de 100 programas o políticas que tienen alguna incidencia directa o indirecta en la alimentación. Pero es necesario coordinar esas políticas, es necesario saber cuántos recursos públicos se destinan para cada política, para que no se duplique, para que los recursos sean eficientes. Y además, desde la perspectiva de los derechos humanos, es muy importante 2 aspectos. La participación social, porque cuando uno tiene una institucionalidad, uno tiene que generar información que permita la participación social, que permita que las voces como las de Froilán, las de Lorena, que están en la academia, en los movimientos sociales, puedan contribuir a dar su opinión sobre si esas políticas y programas sirven o no sirven para poder cambiarlos. Entonces, el monitoreo, la evaluación, la información, todos esos elementos que son elementos de derechos humanos, es necesario construirlos en las políticas públicas. Hay países que han avanzado en esa línea, algunos lo han hecho a raíz del reconocimiento constitucional, México es un caso muy reciente, Ecuador también, lo que no quiere decir, ojo, lo que no quiere decir que necesariamente se cambien las cifras, porque que un derecho exista no quiere decir que es implementado en la práctica inmediatamente, pero es sin duda el punto de partida, es el punto de partida a nivel de prioridad de Estado, a nivel de acuerdo social, ¿no? Si es que no nos ponemos de acuerdo en que este es un tema prioritario, va a seguir de manera invisible y la pandemia de la obesidad va a seguir silenciosamente con todas sus consecuencias para la salud, para la vida, para el presupuesto público, para la falta de desarrollo, ¿verdad?, de niños, niñas, en fin, y para la agricultura familiar, el campo, que es tan importante. Lorena, en el marco de la discusión constituyente se habla de soberanía alimentaria, también como un concepto importante, y hay constituyentes que lo han planteado. Tiene que existir este derecho de la mano también de esta soberanía alimentaria, que es básicamente el derecho de pueblos, países, uniones de Estado a poder definir su propia política agrícola y alimentaria.
Esto representa un desafío particular cuando hablamos de un mundo globalizado, ¿no es cierto? Cuando hablamos de tratados internacionales. ¿Qué te parece a ti más importante de abordar a nivel constitucional respecto a soberanía alimentaria? ¿Te parece que es imprescindible tomarlo en medio de la conversación constituyente? Sí, sin duda, sin ninguna duda, y como muy bien dices, Paula, son derechos complementarios. No hay que simplificar este tema, no es que uno hable de derecho a la alimentación y automáticamente se esté entendiendo todos los apellidos de este derecho. Algunos ya los dijo Manuela, esto tiene que ver con un derecho a alimentos saludables, inocuos, que no te vayan a generar daño, alimentos nutritivos, alimentos culturalmente pertinentes. Esto no es como tiramos arroz desde un helicóptero, tiene una sofisticación y complejidad mucho mayor que eso. Tienen que ser alimentos producidos en forma sostenible, porque tenemos que pensar en el hoy y sin duda también en el mañana, con todos los temas de cambio climático aún más, y tienen que ser soberanos. Y esta decisión de la soberanía no significa que nos vayamos a mirar el ombligo y nos vayamos a aislar del resto del mundo. Significa en qué orden, cómo priorizamos los temas. Yo creo que hoy día hay una percepción de que, siendo Chile una potencia exportadora, de repente lo que exportamos es mejor que lo que dejamos para consumo, que de repente la prioridad está en la exportación y la economía y no en la alimentación de nuestra población. Creo que tenemos que invertir eso, que puede tener un componente de mito y puede tener un componente de realidad, la gente debe sentir que se está priorizando, y eso, como insisto, no significa cortar con las relaciones internacionales de ninguna manera, sino que ponderar en su justa medida esta necesidad. A propósito de la pandemia, nos vimos muy acogotados con el abastecimiento de algunos alimentos, porque ya no somos capaces de autoabastecernos en algunos productos tan relevantes como las legumbres. Entonces creo que hay que remirar esto, en qué estamos usando nuestro suelo, qué nivel de biodiversidad de semillas tenemos. Creo que no es un desafío simple, y hay que tener presente que no basta con que en la Constitución quede el derecho a la alimentación, punto, sino que hay que ponerle algunos apellidos mínimos que caractericen esto, y entre ellos la soberanía alimentaria, sin ninguna duda. Es un desafío, hay muchos movimientos campesinos y también pesqueros, de productores artesanales, que tienen este tema puesto encima de la mesa, y creo que hay que darnos la oportunidad de escuchar a todos aquellos y aquellas que llevan años luchando por recuperar la soberanía alimentaria en nuestro país. Así es que concuerdo plenamente con la complementariedad de este derecho. Gracias, Lorena. Bueno, Froilán, lo que se ha estado conversando aquí tiene una alta complejidad, y uno de los hechos que me llama la atención, y que Lorena hacía referencia, pero tú también lo hiciste antes, en cuanto a la calidad de los productos que reciben finalmente los niños, por ejemplo, a través de las cunas, o cuando uno va, por ejemplo, a un supermercado, a una feria, muchas veces se encuentra con productos que alguien me decía: oye, pero si yo fuera de Chile he comprado productos chilenos que son maravillosos por el tamaño que tienen, incluso por el sabor y todo eso, y resulta que acá parece que se quedan las cosas de segunda y tercera categoría, aparte de lo que señalaba con respecto a las legumbres, por ejemplo, que hacía referencia recién, que valen entre 3.000 y 3.500 pesos, por ejemplo, si uno compra un kilo de poroto, y eso significa también una barrera, digamos, para poder entrar a un estadio de alimentación que sea mucho más completa en función de la salud de los niños, los jóvenes, de la población. ¿Cómo lo ves desde el punto de vista de la feria? Y si la gente que concurre a la feria logra apreciar este fenómeno como algo que debería asumir el Estado a través precisamente de esta conversación que conduce a elaborar una carta fundamental para Chile. Mira, primero, la gran barrera que hay es los sueldos. Los sueldos. 300, 400, 500 mil pesos, un 400 mil pesos promedio de sueldo mínimo. Es imposible que los chilenos, los sectores más pobres a los cuales nosotros abastecimos, tengan la posibilidad de tener una alimentación saludable.
Segundo, yo creo que aquí no hay una planificación. Yo, a más de alguna autoridad a nivel nacional del Ministerio de Agricultura, hay que planificar la producción, porque la pequeña agricultura familiar campesina muchas veces quebran porque hay exceso de producción y un par de años después, bueno, se pueden recuperar un poco cuando hay falta de producción. O sea, aquí no sabemos cuántos kilos, por ejemplo, de papas vamos a consumir al año todos los chilenos. Y al destruirse la reforma agraria y se están generando microfundios, estamos destruyendo lo que es la alimentación, porque no hay una posibilidad también de desarrollar un trabajo mancomunado y una planificación. El Estado no ha asumido su rol en la alimentación de los chilenos. La destrucción del ecosistema, la alimentación de ciudadanos, de sectores. Por ejemplo, yo soy de Curacautín y llegaba un tiempo, septiembre, comíamos digüeñes, que eran los hongos de ese tiempo que podíamos consumir, que hoy día, al no haber bosque nativo, no existe, no sé si lo ubican, ¿no? Los jargales, es una alimentación muy saludable, hasta los chupones que salían de las caídas de agua, y todo eso se ha destruido. Entonces, en algunas regiones se alimentaban y son muy ricos en propiedades, y que las universidades, lamentablemente, o el Ministerio de Educación, no han hecho estudios de nuestros productos básicos. El camote, que es muy rico y muy saludable, el camote chileno ya se perdió, yo lo vendo. Entonces, yo le digo que aquí debemos tener, primero, sueldos dignos para que la gente pueda consumir. Si nosotros fuimos exportadores de trigo, nos abastecíamos de arroz, se sembraba en la zona, en la séptima región, arroz. En la zona costera nos alimentábamos con las lentejas que se producían, y todo eso está destruido. Porque en un momento dijeron, era más barato importar. Y a la larga es mucho más caro, por eso debemos tener soberanía alimentaria, defendiendo nuestros campos, defendiendo la experiencia de los campesinos. Habíamos perdido, los jóvenes se fueron del campo hoy día, y estamos perdiendo una gran cantidad no tan solo de mano de obra, sino que de la calidad de la persona que trabaja, porque tiene una experiencia, tiene una vida de experiencia. Con los técnicos se hace un producto bueno, pero aquí necesitamos, como nosotros lo hemos hecho mucho, estamos trabajando mucho con las universidades, necesitamos hacer estudios. ¿Cuánto vamos a consumir? ¿Cuáles son las propiedades que tienen nuestros productos, que nosotros estamos en mejor calidad que los otros, que se importan? Entonces, y también, como decían delante, la educación al público. El decir de que una selga no se le puede botar los tallos, que la hoja de la beterraga se puede hacer ensalada, ahí economizamos agua, economizamos plata y mejoramos la salud. Uno puede recordar algunas recetas y sabores que hoy consideramos antiguos, que son los que evoca Froilán, el sabor del camote, ensaladas con los tallos de la acelga, cuestiones que tienen que ver con una tradición que no se puede perder, pero cuya recuperación y proyección en el tiempo tiene que ver con una serie de aspectos que son los que hemos conversado aquí, que pasan por el uso del suelo, que pasan por salarios dignos, que pasan por mayores oportunidades para la población en el sector rural. Vamos a seguir hablando aquí en el canal de la Universidad de Chile y en Palabra Ciudadana de alimentación y nueva constitución. Sergio Campos, nos vamos a una pequeña pausa y regresamos. Ya estamos de vuelta aquí en Palabra Ciudadana del canal de la Universidad de Chile para seguir conversando con nuestros distinguidos invitados para analizar este fenómeno que hoy día preocupa al mundo y que dice relación con la alimentación, pero que lo estamos vinculando con el desarrollo que tiene en este momento la Convención Constitucional y de qué manera la Carta Fundamental debe contener la garantía de una buena alimentación, una alimentación de calidad para quienes habitan este territorio. Ahora los queremos invitar a conocer el testimonio de Leonelo Santoro, representante de la Organización de Ollas Comunes en Conchalí, que nos va a contar la relevancia que ha tenido este sistema de ollas comunes en el periodo de pandemia y cómo la escasez de alimentación evidencia otra falencia a los sectores más vulnerables de la población. Los invito a que escuchemos con atención porque las ollas comunes en algún momento eran poco visibles, pero estaban ahí, habían decenas de miles repartidas por el territorio funcionando de distintas maneras. Escuchemos la atención que él ha puesto también a este fenómeno
porque ha estado enfrentando este problema a raíz de la organización que encabeza de Ollas Comunes. Olla Común, bueno, partieron por tiempo de la dictadura, en rigor, ahí estuvieron las primeras ollas comunes, y antiguamente para el norte siempre han habido momentos de crisis ollas comunes. En este caso, partió lógicamente ante lo que está ocurriendo, necesidad, tenemos mucha gente que quedó sin trabajo, pero también hay gente que ya venía con problemas de atrás. Tenemos mucho adulto mayor que no tenía los medios para poder mantenerse bien y estaban desnutridos. Nosotros hemos llegado a tener un equipo tan sólido en algún momento, sobre todo el año pasado, un equipo súper amplio, que contábamos hasta con nutricionistas y pudo visibilizar el hecho de que tenemos una alta tasa de desnutrición en nuestros adultos mayores. Y hay detalles que son súper importantes. Ponte tú, una persona que queda abandonada y que no tiene la capacidad de desplazamiento, si no se inscribe en el SAPU cercano a su domicilio, no los van a ver. No hay un sistema de barrido. Claro, me llegó la ficha, yo me preocupo, lo visito, perfecto, eso es lo que yo hago. No se avanza más allá de lo que ya está estructurado. No se supera las expectativas del cliente, por decirlo así, de los vecinos de la comuna. No hay un foco de preocupación, sino más que cumplir con estadística, y ahí cuando nosotros empezamos a trabajar nos dimos cuenta que había una cantidad de falencias. O sea, nos pillamos a don Ramón que estaba durmiendo en el suelo encima de unos cartones, ahí ya del plato de comida pasamos a hacer campañas de cama, estufa, techo, plástico. Yo no apruebo, como te decía, ser alcohólico, drogadicto, ni mucho menos, pero no podemos tampoco creer y cerrarnos los ojos y decirle a una persona que ha sido 30, 40 años alcohólico y drogadicto, tú puedes dormir en esta casa, pero solamente si vienes sin trago, solamente si estás lúcido y tienes que llegar a las 9 de la noche. Esa persona está enferma. Tiene que tener un trato y tiene que tener un acercamiento diferente. Acá en Chile no estamos preparados para la extrema pobreza, no estamos preparados para trabajar con gente en situación calle. Es cosa de ir a Alameda, y tú te haces un recorrido por Alameda entre Estación Central y Alameda hasta casi La Moneda, y es una población lo que tienes tú ahí. O sea, nosotros hicimos el cálculo y hay más de 200 personas en ese tramo viviendo en carpa. Ahí está el testimonio de Leonelo Santoro, quien habla desde Conchalí y su experiencia, una experiencia de precariedad que además es visible, como él cita, en la principal de las avenidas de la capital, Santiago, un país con niveles de crecimiento, un país que ha tenido una estabilidad económica durante los últimos años y que nos presenta este panorama en una de sus principales arterias. Me gustaría preguntarle a Manuela Cubi desde FAO cómo se observa este fenómeno que tiene que ver con una desigualdad y con fenómenos de pobreza extrema. ¿Cómo ejerces ese derecho a una seguridad alimentaria, pero también a una seguridad nutricional en esta área? Sí, obviamente los índices de hambre y de subalimentación que monitoreamos como FAO se han incrementado, sobre todo a raíz de la pandemia. En el caso de Chile las cifras han aumentado como en el resto del mundo, por las razones que hemos visto. El desempleo genera menos ingresos significa menos acceso económico a alimentos, etc. Y también hemos visto un cambio en el tipo de alimentación que se consume. Esto ya viene desde hace tiempo, no es propio de la pandemia, pero se agudizó con la pandemia, y es una tendencia de las familias al reducirse sus ingresos a consumir productos ultraprocesados en vez de alimentos frescos, sanos, saludables. Ese cambio también, que como digo ya lleva mucho tiempo, ¿no? Y es una tendencia que nos preocupa a nivel mundial, lo reflejamos en nuestros informes, se agudiza con la crisis. Y por lo tanto hay ahí una intervención que se requiere, porque no queda solamente a discreción del individuo. Es por eso que hablamos de la importancia de trabajar en los sistemas agroalimentarios en su conjunto, recordando siempre que el derecho a la alimentación tiene un aspecto mínimo, que es lo que se llama la protección fundamental contra el hambre.
esta protección fundamental contra el hambre está reconocida también como parte de este derecho a la alimentación en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del cual Chile es parte. Entonces hay una labor que realizar ahí de parte del Estado. El Estado tiene muchas herramientas, las herramientas de protección social, los bonos contra el hambre que FAO y CEPAL han promovido, en fin, muchas maneras de llegar a estas personas para garantizar ese contenido mínimo cuando no se pueden dar por sí mismos esos derechos. La infancia, mencionar que la infancia es muy importante, la niñez, y sobre todo, quería mencionar el caso de Chile, los niños que están, por ejemplo, a cargo del Estado, en centros como el CENAME, o sea, hay todo un grupo prioritario de personas de las cuales el Estado se tiene que preocupar y hay que hacer visible también esa situación. Gracias, Manuela. Froilán, hay dos experiencias que yo he visto directamente en relación con las ferias libres en nuestro país. En algunos sectores, por ejemplo, los mismos feriantes seleccionan productos para aportar a las ollas comunes. En otros lugares pasan aquellos que organizan las ollas comunes por la feria, ¿no? Y los mismos comerciantes desde sus puestos les van colocando productos en ese carretón, en esa forma de movilizar, digamos, los productos. Y yo creo que ustedes son los que tienen el mejor termómetro para apreciar esa realidad, porque la viven de cerca con un concepto que yo lo defino como solidaridad. ¿Qué nos puede contar más al respecto? Porque creo que ahí hay un punto que es muy importante acerca de las ollas comunes que tienen su historia, ¿no? Ya lo mencionaba el testimonio hace algún momento en el sentido de que, por ejemplo, en las huelgas que había en tiempo de las salitreras, ¿no? Las ollas comunes eran muy recurrentes, digamos, para llevar alimentación a las personas. Pero hoy día, en pleno siglo XXI, hemos visto con más intensidad esa experiencia en medio de la pandemia. Froilán. Gracias. Mira, para la matanza de Santa María, el sector microempresario hoy día, que eran artesanos antes, fueron los primeros que entregamos la solidaridad absoluta a esos 5.000 trabajadores que fueron después asesinados sin justicia. Durante toda la historia de Chile, en las tomas, en el desarrollo de la lucha social, siempre nosotros hemos estado entregando nuestro aporte solidario y siempre tratando de convencer a las autoridades de que no nos pongan trabas para desarrollar nuestro trabajo. En la Victoria, acá en Conchalí, en el Cortijo, en la población 16 de abril, Pampa Irigoyen, y ¿para qué vamos a nombrar más? Siempre hemos estado, para los terremotos siempre hemos estado. Nosotros empezamos una política hace alrededor de 15 años de los festivales de la legumbre. Nos dimos cuenta que los chilenos no estaban consumiendo legumbre de acuerdo a la necesidad. Solamente esto por ojímetro, sin asesorías profesionales. Claro. Muchas veces contra la voluntad de los propios alcaldes, porque no tienen la visión los señores alcaldes, o muy pocos para no generalizar, ¿no? Me han dicho siempre eso, no generaliza. No generalizar que la alimentación de los chilenos pasa por el canal alimentario, que son la pequeña agricultura familiar campesina, la pesca artesanal, y los terminales de abastecimiento y las ferias libres. Pero no nos escuchan. Primero empezamos en Cerro Navia, después el Festival del Choclo, en Pichilemu el Festival de las algas marinas, del cochayudo especialmente, y algo hemos hecho, pero falta. Y nos falta respaldo del Estado, porque el Estado no tiene una política general abierta donde podamos participar y entregar nuestra opinión. Y a veces nos han querido manejar, y nos hemos dejado manejar con el fin de llevar una cultura de alimentación saludable a los chilenos. Desterrar en absoluto la comida chatarra, que lamentablemente tiene una propaganda a todo nivel, pero la alimentación saludable a través de los medios de comunicación no existe. Entonces yo creo que aquí, por eso decíamos en delante también, el derecho a la alimentación tiene que tener los dientes, la herramienta para llevarla adelante. Nosotros le pedimos una entrevista a la Comisión Constituyente, pues soy participante de esa comisión que vamos a ir a conversar junto con Viviana Ulloa, porque nosotros pertenecemos a CODEMA. CODEMA es una institución donde está todo el canal, están los campesinos, los pescadores, las ferias libres y también los consumidores. Y vamos a ir a plantear el tema de la necesidad de tener, y la urgencia, mejor dicho,
de tener el derecho a la alimentación saludable, pero una alimentación nutritiva, una alimentación que verdaderamente no signifique el deterioro de la salud de los chilenos, al contrario. Y queremos ir también a dar nuestra experiencia a los colegios. Y por qué no también dar a conocer nuestra experiencia a todas las universidades, porque de ahí salen los profesionales con sentido egoísta o con sentido social. Y nosotros queremos que las universidades entreguen profesionales con sentido social, con sentido patriótico. Aquí es un trabajo integral donde debemos capacitarnos. Nosotros estamos fomentando una escuela del feriante. Lorena nos ha ayudado una barbaridad en esto, donde ahí podemos empezar desde la base hasta los estratos superiores de la SOF, donde nos capacitemos y podamos conversar técnicamente, porque una cosa es el corazón, una cosa es la experiencia, pero esa experiencia tenemos que ponerle los números. Cuando tenemos nosotros un 80% de los chilenos con problemas de obesidad, cuando tenemos un 20% de niños en edad preescolar con problemas de obesidad, cuando tenemos en la enseñanza media casi un 50% con problemas de obesidad, y el problema de la salud y el Estado el día de mañana no va a tener los recursos suficientes, especialmente los sectores pobres, porque si vemos la distancia que hay entre los problemas de obesidad en los sectores más pobres de Conchalí, La Pincoya, Huechuraba, Los Espejos, Renca, cualquier comuna, Puente Alto, los sectores, es terrible comparado con los sectores de las 3 comunas doradas, que ellos no tienen tienen problemas, pero no tienen y tienen los recursos para solucionarlo. Así que herramientas políticas, herramientas para la capacitación y recursos también para poder realizar un trabajo de hormiga, un trabajo en la base. Si no tenemos los recursos, imposible hacerlo como corresponde. Es urgente hoy día generar una política del Estado de promover la alimentación saludable defendiendo el canal. Si no defendemos el canal, si no defendemos la biomasa del mar, si no prohibimos absolutamente la pesca de arrastre, si no promovemos el consumo de pescado, que consumimos casi 5 kilos al año, promedio 6, y solamente el 50%, 10, lo consumimos para la Semana Santa. Si no nos dan facilidades para poner tecnología a los carros de pescado, es imposible que en Chile haya alimentación saludable. Capacitación, desarrollo, herramientas políticas que tienen que estar en la nueva Constitución. Freiland habla de herramientas y toca distintos temas en distintos niveles, ¿no es cierto?, para, por supuesto, mejorar este consumo de productos que no solo son tradicionales, sino que además son sustentables, son saludables. Él habla de los pescados, él habla de los mariscos, de cuestiones que empiezan a desaparecer en la dieta de Chile, ¿no es cierto?, las propias legumbres, ya sea por este cambio de hábitos o por esta falta de acceso, no somos capaces de generar nuestras propias cereales. Me gustaría preguntarle a Manuela de qué manera esto empieza a tocar otros aspectos del entramado institucional. Por ejemplo, de qué manera tú favoreces este consumo de pescado con las normas de la pesca, tanto artesanal como industrial. ¿Cómo vas asegurando, por ejemplo, que exista provisión de ciertos cereales sin aplicar subsidios gigantescos, como lo que se aplican en otros mercados, ¿no es cierto? ¿Cómo logras hacer este entramado? ¿Cuáles son los trade-offs que vas a tener que hacer? ¿Qué es lo que pierdes? ¿Qué es lo que ganas? Porque aquí son decisiones importantes que afectan intereses importantes y que es necesario visualizar de qué manera se pueden llevar adelante, con qué límites o, por el contrario, hasta dónde se llegan ellos. Sí, gracias, Paula. Bueno, hay una serie de intervenciones a nivel normativo que se pueden realizar. Como FAO, por ejemplo, monitoreamos mucho junto con OPS, con OMS, todo lo que son los incentivos a través de los tributos, ¿verdad? Uno puede, a través de herramientas tributarias, incentivar la producción de ciertos alimentos y desincentivar
la venta o la producción de otros productos alimenticios. Entonces los impuestos al azúcar, los impuestos a ciertos, también desde el punto de vista de la sostenibilidad, todo lo que tiene que ver con los envases, el plástico, hay un montón de herramientas que se pueden usar justamente para promover o desincentivar. Y en ese sentido mencionar algo que dijo Froilán antes y que es muy importante aquí, que es lo que tiene que ver, por ejemplo, con la pérdida y el desperdicio de alimentos. Yo creo que hay que agregar este elemento en la conversación, porque en un mundo y en un país donde hay millones de personas que sufren hambre, es intolerable desde un punto de vista ético, jurídico, que se pierdan más de un tercio de los alimentos que se producen. Ahí hay una labor normativa que hacer. En Chile hay un proyecto de ley que está pendiente de aprobación y que creemos que si el derecho a la alimentación estuviera en la Constitución, probablemente se le daría prioridad para poder intervenir desde ese punto de vista, ¿verdad? Redistribuir esos alimentos que están aptos para el consumo humano. Y luego están todas las herramientas que tú mencionabas cuando hablabas de la pesca, cuando Froilán hablaba de la agricultura campesina, todas las herramientas de promoción, ¿no? Hay una herramienta muy importante que es promover las compras estatales a la agricultura familiar. En Chile se hace, el INDAP tiene una labor importante, pero debería estar muy alto en la agenda, viendo todas esas preocupaciones concretas que Froilán decía, para que efectivamente el Estado, que es el mayor comprador a nivel nacional, ¿verdad?, asegure la compra de esos alimentos y los destine, de esos alimentos saludables, de esos frutos del mar, ¿verdad?, productos del mar, y los destine a sus instituciones públicas. Entonces hay muchísimas herramientas, la verdad, que se pueden utilizar, pero quería mencionar esas dos, y mencionar también una cosa que a nivel constitucional es importante, y que es la relación de la alimentación, tanto con el medio ambiente como con el agua y con la tierra. Ahí hay una discusión interesante que va a tener lugar en Chile y que también tiene que ser vista en su conjunto, ¿no? Porque como estos problemas son muy complejos, hay que mirar todas esas patitas, y realmente el tema del agua, del medio ambiente, del desarrollo rural es esencial. Gracias, Manuela. Lorena, hay un elemento que más de alguna vez lo hemos conversado nosotros como periodistas con Paula, en relación con el etiquetado. El etiquetado hoy día nos marca con 3 sellos aquellos que son productos más nocivos o menos nocivos para la salud de las personas. ¿Ha tenido impacto esto? ¿Hay algún estudio que nos diga, oye, qué bueno que resultó esto y se refleja en esto otro, o no está eso? Y tendría que haber, por ejemplo, para otros alimentos también, como el caso de las verduras, de las frutas. Te pregunto. Sí, bueno, gracias por esa pregunta, y creo que es complementaria con la anterior, en términos de que, en resumen, lo que se necesita para enfrentar este problema, y una vez establecido el derecho constitucional a la alimentación, es política pública. O sea, lo que tiene que venir consecutivamente son un conjunto de políticas públicas de distintos sectores. Algunas ya se han nombrado acá, pero hay otras, y ahí una reforma tributaria llora. No hay país que haya logrado avanzar sin eso. Respecto al etiquetado, que es una ley en Chile y que ha sido ejemplo para muchas partes del mundo, lo que estableció fue destacar en forma clara, en forma fácil de comprender, sin tener que haber hecho un posgrado en nutrición para entender la etiqueta, ni llevar una lupa y una calculadora, cuáles alimentos son más o menos saludables. Creo que ahí ha habido buenos resultados en Chile, en términos a que los estudios demuestran que más del 80% de la población entiende muy rápidamente, sin una gran campaña ni una estrategia educativa de alto costo, entiende lo que se le quiere decir con estos sellos. De ese grupo de personas, más o menos un 50% utiliza la etiqueta en su compra. Y eso no es poco, porque cuando uno ve cómo era antes, era 0%. Entonces 50% de la gente la utiliza, y de ese grupo, más de un 80% cambia su decisión de compra. Compra un producto sin sello, o compra un producto con menos sellos, o compra menos cantidad de los productos que tienen sello. Y creo que eso es
es promisorio. ¿Por qué quiero decir promisorio? Porque para que esto se traduzca en mejora de la alimentación poblacional y más aún mejora de la situación nutricional poblacional, eso requiere décadas. No es que al día siguiente todos nos pongamos flacos porque estamos usando los sellos. Es un paso. Hay brechas. Por ejemplo, nuestro etiquetado no advierte sobre esto que también Manuela decía, los alimentos ultraprocesados. Y hoy día hay evidencia de que los alimentos ultraprocesados se asocian directamente con la obesidad. ¿Habrá que ponerle impuestos a los alimentos ultraprocesados? Bueno, hay que evaluarlo. Política pública. Pero Solo quiero hacer... ¿Sí? Sí. En el caso, por ejemplo, de una pizza que yo compro, esa viene sin etiqueta. O si compro otro alimento que es envasado, muchas veces una empanada, por ejemplo, no tiene etiqueta. Los Bueno, pasteles brecha. tienen etiqueta. ¿Ah? Exactamente, el etiquetado en Chile es para los alimentos envasados. A lo mejor hay que avanzar en el etiquetado de los alimentos no envasados. Sabemos que el etiquetado influye en las decisiones, pero mucho más influye el precio. Entonces, ¿por dónde ponemos la energía? Etiquetar alimentos no envasados podría ser subirle el precio a los alimentos ultraprocesados, quizás sería mejor o complementario. Todas esas políticas, hay algunas evaluaciones, hay recomendaciones de organismos internacionales, hay que sentarse en la mesa con todos los actores de la cadena alimentaria, como muy bien decía Froilán, hay muchas ideas que tienen las organizaciones, los productores y los pequeños comercializadores, hay que escuchar las propuestas, hay que evaluar los impactos positivos y también hay que evaluar los costos que puede tener y yo concuerdo plenamente con que hay que avanzar en ello y un tema en el que hay que avanzar también es en las restricciones del marketing, porque hoy día, así como no hay marketing para lo saludable porque es de un súper alto costo, hay un exceso de marketing para lo no saludable y aunque está restringido el marketing dirigido a niños, todavía hay mucho marketing dirigido a adolescentes y eso por supuesto que influye en niños y niñas. Así que tenemos brechas allí y pienso solo con un paréntesis respecto al testimonio que tuvimos, que las ollas comunes son una respuesta solidaria y comunitaria que uno aplaude, pero no es posible que en nuestro país se requieran ollas comunes para tener acceso a una alimentación. O sea, eso no hay cómo aceptarlo. Es inaceptable y creo que es un desafío para el Estado que eso no se produzca. Y claro que entendemos que en pandemia ahí nos vimos todos atrapados, pero esto no es solo pandemia. Como ya se decía, esto viene de antes. Y ese testimonio además nos enrostra inequidades y nos enrostra algo que Froilán dijo y que tiene que ver con los determinantes sociales, pobreza, bajo nivel educacional, pocas oportunidades y la forma de enfrentar eso, bueno, es con nuevamente política pública. Así es que yo siento que es súper integral lo que ese testimonio nos mostró de cómo este problema es un problema mucho más profundo y no se soluciona sino con decisiones estatales potentes. El etiquetado es un pedacito de un gran conjunto de lo que debería venir. Lo que nos muestra la amplitud, la complejidad de esta conversación, ¿no? Hablamos de los aspectos macro, pero hablamos también de las cuestiones más al detalle, como las etiquetas, que tú dices es una parte muy, muy chiquitita. Tenemos industrias alimentarias, tenemos una discusión global respecto a la disponibilidad de alimentos, pero tenemos también estos tarritos que nos van indicando o estos sellos que por lo menos permiten visibilizar el contenido de sodio, de azúcar de los alimentos. Tiene que ver con decisiones de país, de Estado, pero también tiene que ver con las decisiones individuales. Los planos en los cuales el derecho a la alimentación nos toca son muchísimos y por lo tanto se trata de una conversación que es por fuerza compleja. Yo agradezco todos los planteamientos que solo van arrojando más luz respecto a los distintos aspectos de este tema y las quiero invitar a pasar en limpio, a tener 2 minutos cada uno para plantear aquello que les parece más importante, su declaración de principios un poco respecto a cómo abordar el tema alimentario, el derecho a la alimentación, un derecho fundamental además podemos recordar, dentro de esta conversión constituyente. Así que conversación constituyente, me gustaría partir con Manuela Cuy, que tiene 2 minutos para plantear aquello que le parece más relevante de cara a la convención. Manuela.
Muchas gracias. Sí, bueno, como FAO nosotros hemos invitado a Chile a reconocer el derecho a la alimentación adecuada de manera expresa, de manera explícita en la Constitución, en el capítulo de derechos fundamentales, reconocerlo como un derecho para todas las personas, ¿verdad? Con un enfoque de derechos humanos y definir algunas de esas calificaciones. Una alimentación adecuada desde el punto de vista del sexo, de la pertinencia cultural, de la edad de las personas, ¿verdad? Una alimentación nutritiva, de calidad, inocua, sostenible, este factor de la sostenibilidad para las generaciones futuras, la relación con el medio ambiente, ¿verdad? Lo que nos preocupa, el cambio climático y cómo los sistemas agroalimentarios también tienen que ser parte de la solución. Que este derecho tenga un recurso, una acción constitucional que las personas puedan hacer valer, ¿verdad?, ante los tribunales de justicia, un mecanismo para que no sea una mera declaración, para que sea un derecho, y que como correlato a este derecho se expresen las obligaciones del Estado, que el Estado tenga el deber de promover este derecho, de promover el desarrollo rural, de promover la alimentación saludable, sostenible. En fin, esa es la invitación y como FAO quedamos a disposición de los órganos del Estado para seguir acompañándolos y apoyándolos y de la sociedad, por supuesto, de la sociedad que está construyendo esta Constitución. Gracias, Manuela. Bueno, vamos a invitar a Froilán Flores a hacer este ejercicio que muchas veces hicimos en el colegio. Yo por lo menos me acuerdo de pasar el limpio, ¿no? De lo que hemos conversado. ¿Qué le parece lo más trascendente, Froilán? Primero, yo creo que aquí hay que regular la extracción minera, porque nos eliminó prácticamente los glaciares. Hay que estudiar y redireccionar los tratados de libre comercio para que eso no permita de que las grandes potencias nos invaden con productos subvencionados y que Chile, la pequeña agricultura familiar campesina, no tengan los recursos para poder desarrollar, y también la pesca artesanal. También que nos den, por ejemplo, aquí tiene que haber mucho ver también la ley laboral, una ley laboral que con 25 firmas y 13 personas se hace un sindicato, y eso es imposible que las ferias libres puedan realizar su trabajo de promoción de la alimentación saludable, generando actividades, porque al haber muchos gerentes, muchas organizaciones, entorpece esto, y el derecho a la alimentación saludable tiene que tener todas las herramientas posibles y no tener miedo a que sea un capítulo, aunque sea extenso, pero un capítulo que pueda tener y podamos llevarlo adelante, porque aquí la alimentación saludable tiene que ver con la vida, con la salud, el desarrollo del país como país, y no podemos estar dependiendo de las grandes potencias extranjeras para la alimentación. También la agricultura familiar campesina no tiene los productos ecológicos para poder producir. ¿Qué estamos consumiendo? ¿Qué estamos consumiendo los pollos? ¿Qué productos le están dando? Tiene mucho que ver eso, creo yo, que aquí tendríamos que seguir conversando y poder generar la cultura. Y con esto quiero terminar. Ninguna propuesta de los candidatos a presidente o diputados o consejeros regionales y senadores tiene relevante lo que es la alimentación saludable de los chilenos. Y ahí hay un gran error de los políticos de todos los colores. Y en eso nosotros vamos a seguir siempre siendo los principales impulsores, junto con FAO, junto con las universidades, especialmente la Universidad de Chile, la Universidad de Santiago, de este tema, porque si no, Chile va a quedar sin salud, sin alimentación y un país empobrecido. Gracias. Muchísimas gracias a Froilán Flores por sus 2 minutos y los puntos que remarca como aquellos más importantes. Lorena Rodríguez, tus 2 minutos con aquello que consideras más relevante para cerrar esta edición del programa. Bueno, si hubiera que pasar el limpio, yo creo que el punto de partida es incorporar el derecho a la alimentación en la nueva Constitución. Eso va a significar un conjunto de tareas y creo que para esto se requiere una mirada intersectorial, se requiere participación ciudadana y se requiere lo que en el mundo académico llamamos transdisciplinariedad, que es mirar un problema complejo desde distintos puntos de vista y, como quien dice, a través de un prisma emanar
soluciones que también son complejas y que a veces a uno no se le ocurren estando solo con su propio conocimiento. Creo que se requiere harta generosidad en la observación de este problema. La obesidad y la mala alimentación no es como nos ponemos un scotch en la boca y dejamos de comer y las personas cargan con este problema en forma individual, sino que como Estado damos una respuesta que no tiene solo que ver con salud, y ya se ha dicho varias veces acá. Creo que el enfoque desde los determinantes sociales de la salud, desde un concepto que se llama salud en todas las políticas, y mirando los entornos que rodean la vida de las personas y que determinan nuestras conductas, es el gran desafío. No es un desafío fácil, pero es mejor entender la complejidad porque las miradas simplistas han fracasado. Así es que pongamos el derecho a la alimentación en la nueva Constitución y partamos este trabajo transdisciplinario e intersectorial entre todos y todas. Muy bien, gracias Lorena por tu apreciación en torno a un tema tan crucial como que estamos hablando aquí, vincular el derecho a la alimentación sana, nutritiva y que debería estar plasmado, digamos, con más claridad en nuestras leyes, especialmente en la Carta Fundamental que se está. Y ese parte de lo que hemos estado conversando es parte de lo que estamos viendo respecto a la seguridad alimentaria, al derecho a la alimentación y los aportes vitales que nos han dado desde una mirada del Sistema de Naciones Unidas, desde la investigación en la Universidad de Chile con énfasis en lo local y también desde la experiencia y el trabajo social y comunitario que también cumplen las ferias como ha planteado Froilán Flores. Para todos, por supuesto, el agradecimiento y nos vamos a unos segundos de pasar en limpio. Yo creo que parte de los que nos queda en esta edición del programa es que es imprescindible reconocer el derecho a la alimentación de manera expresa en la Constitución, como hoy no está en nuestra actual Carta Magna, que esto debe ser, como ya está establecido, parte del enfoque de derechos humanos, que este derecho se debe realizar o presentar de manera tal que resulte exigible para la ciudadanía. Se apunta al Estado con el deber de promover el derecho alimentario. Se plantea la necesidad de revisar aquellos tratados de libre comercio para permitir efectivamente asegurar este derecho. Se apuntan mejoras a leyes laborales y se apunta a contar con las herramientas para asegurar la alimentación. Se requiere de una mirada intersectorial, se requiere de participación ciudadana. Por supuesto que son distintos apuntes que han planteado desde sus diferentes perspectivas cada parte de nuestro panel para este programa, Sergio. Ya, pues, usted que ha seguido el programa a través del canal de televisión de la Universidad de Chile y la plataforma digital también en distintas redes sociales, estamos concluyendo esta conversación, este diálogo. Le agradecemos a Lorena Rodríguez, profesora asistente de la Unidad de Nutrición de Poblaciones y Programas de Políticas, Sistema de Gestión en Salud de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile y representante de la Escuela de Salud Pública en el Grupo Transdisciplinario de Obesidad en Poblaciones de nuestra universidad, la universidad que marca la pauta en nuestro país en estos temas. Agradecemos también, por supuesto, a Manuela Cubi, que es oficial jurista de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, para América Latina y el Caribe. Muchísimas gracias, Manuela, por la participación. A Froilán Flores, presidente de la Asociación de Ferias Libres, también nuestra gratitud por la gentileza que he tenido de compartir este espacio aquí en el canal de la Universidad de Chile. Gracias, Froilán. Y por supuesto, muchísimas gracias a la audiencia que acompaña cada una de estas ediciones del programa en este capítulo que se emite a través del canal UChile TV. La transmisión del canal UChile TV es para todo el país, es nuestra señal experimental y en la región metropolitana se encuentra en el 11.2 de la señal digital. Además, queremos recordarle otras vías de contacto, la web de la Universidad de Chile, www.uchile.cl, en Twitter e Instagram, nuestro canal @UchileTV. También nos pueden ubicar en nuestro correo, el canal uchiletv@uchile.cl. También revivir nuestro programa en el canal YouTube de la Universidad de Chile. Ahí está disponible
este programa a partir de este momento. Gracias por acompañarnos y bueno, nos encontraremos ya en un nuevo capítulo en Palabra Ciudadana del canal de la Universidad de Chile. Será hasta la vista.